Siento que algo me falta. De plano no me siento al 100. ¿Y desde cuándo te sientes así? Ayer estaba subiendo unas fotos y se quedaron a la mitad. Lo que tienes es un trastorno clásico de carga incompleta de archivos. El único experto en esta situación es Easy. Llámalos ahora y contrata internet de 20 megas para que tu vida esté completa. Y te decimos qué hacer. Quédate con nosotros. Aquí comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar una vez más aquí en su programa Centro de Protección Legal. Les saluda su amigo y conductor de este programa, el licenciado Luis Alberto Medina Chiñas. Y pues saludamos a la gente bonita que integran estos 5 municipios del estado de Baja California y a todas las ciudades que nos ven y nos observan a través de nuestro sitio en internet www.cnrnoticias.tv. También a toda la gente que nos sigue en las redes sociales. También estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook en la página oficial de CNR Noticias. Y agradecemos también el apoyo incondicional del director general de su canal, licenciado Mario Rivera Salgado, productor ejecutivo, quien nos da la facilidad de llevarle a usted este programa en el cual nosotros le damos consejos de tipo legal para que usted esté preparado para cualquier eventualidad. Si usted tiene algún problema, no dude en llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Recuerde, Centro de Protección Legal, Asociación Civil, trae para usted lo mejor de lo mejor en cuestión de invitados de derecho para que pueda darnos una mejor perspectiva de cómo comenzar a solucionar sus problemas. Y el día de hoy nos da mucho gusto que esté nuevamente con nosotros el doctor Isaac de Paz González. Doctor, buenas tardes nuevamente por estar con nosotros. Ya tenía tiempo que no había venido. Para aquellas personas que lo recuerdan, bueno, él ya había presentado un libro con nosotros, su primer libro. Él es doctor cum laude internacional en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, egresado de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, y es actual profesor investigador de la Facultad de Derecho de licenciatura aquí en nuestra prestigiosa Universidad Autónoma de Baja California y de posgrado en el campus Tijuana de nuestra misma universidad, y también es miembro de la Society of Legal Scholars, que agrupa profesores e investigadores tales como en países de Reino Unido, Australia y Canadá, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también conocido como Sistema SNI, de la UNAM. Doctor, ¿estoy en lo correcto? Y tiene líneas de investigación en teoría constitucional, constitucionalismo analítico, medios de control constitucional, derechos sociales, de lo que vamos a hablar el día de hoy, y jurisprudencia del sistema europeo e interamericano. Y ahí se lo voy a dejar, porque si le sigo al currículum del doctor, pues no vamos a terminar en el programa. Es un currículum muy extenso, me da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros. Él es muy joven y pues a pesar de su juventud, y a pesar que es bendición, doctor, tiene mucha experiencia, y pues platicando en la universidad, le dije, doctor, pues que nos venga a presentar su segundo libro de los derechos y sociales, pero yo le pedí de manera muy especial al doctor que si él explicaba su libro y de qué manera nos puede ayudar al ciudadano de a pie en comprender mejor los derechos sociales, su relación con los derechos humanos, su nueva obra que se llama Constitucionalismo y Justiciabilidad de los Derechos Sociales, un estudio comparado internacional de leading case y a través del juicio de amparo en México. En otras palabras, para nuestra teleauditorio que nos está observando, doctor, pues bienvenido, y son suyos los micrófonos. ¿En qué consiste su segunda obra publicada, doctor? Bueno, muchas gracias primeramente, Luis, y un saludo muy caluroso a tu auditorio, a toda la gente de Baja California, y sé que tu programa es tan exitoso que se escucha ahora en Estados Unidos, sí, inclusive en España también. En España, sí, claro, sí, desde Canarias hasta el País Vasco, ¿no? Y hasta Cataluña. Si acaso puede decirse que es España todavía, sí, todavía, ¿no? No sabemos qué está pasando. Bueno,
¿por qué es importante primero hablar de derechos sociales? O sea, no solo es importante, es fundamental porque los derechos sociales son los derechos de la inclusión, los derechos que pide la gente cotidianamente, es decir, educación, agua potable, vivienda, buen transporte público. Y desde esa perspectiva yo consideraría que los derechos sociales son posiblemente más importantes que los políticos, porque a partir de la educación las personas pueden acceder a mejores condiciones de vida. Ok, entonces digamos que los derechos sociales, doctor, son aquellos derechos de vivienda, son derechos de educación, de medio ambiente, vaya, todo lo que tiene que ver, valga la redundancia, con lo social. Con la socialidad del individuo, con el entorno Okay, comunitario, Okay. como dice la obra a grandes rasgos, con la vida civilizada. No se puede hablar de una sociedad civilizada, de una sociedad progresista, sin hablar de buena educación, de buena vivienda, de buen transporte, de buen ambiente, de ambiente sano. Okay. El medio ambiente, muy importante. Y este libro refleja un estudio que se hace sobre ese marco de conceptos, sobre qué son los derechos y luego cómo los voy a hacer valer. Porque lo que el auditorio tal vez está interesado en escuchar, y todos estamos interesados en saber, es, ya sabemos que tenemos muchos derechos en la ley, en la Constitución, en el papel. ¿Cómo lo transformamos en una realidad objetiva? ¿Cómo puedo acceder a mi derecho a la educación? Y este es el objetivo del libro, desentrañar el cómo hago valer un derecho social. Parto, desde luego, desde todo el estudio de las leyes y de cómo los tribunales en varios lugares del mundo, como desde Estados Unidos hasta una corte como de la India, Sudáfrica, Colombia, España, han tratado el tema de la educación, el tema del agua, el tema de las medicinas en los hospitales, de los tratamientos y sobre todo de cómo las personas acceden a estos derechos. O sea, es un estudio muy práctico, es un estudio que el jurista, el litigante, el investigador, el estudiante necesita para acercarse a este tema que es una parte de los derechos humanos. O sea, cuando hablamos de derechos sociales, hablamos de derechos humanos. Y esto no debe perderse de vista porque la reforma de 2011, en el rótulo derechos humanos, abarca también los derechos sociales. Y desde esa perspectiva, el tema se vuelve pues muy importante y que la sociedad lo conozca es trascendente para que esa misma sociedad sepa cómo accede a estos derechos. O sea, que es una obra completa, muy práctica. En primer término es lo que podría decir. Doctor, para el ciudadano de a pie, que tiene los problemas comunes en su entorno social, pues vaya, me voy a ir a lo práctico, a lo muy básico, que es el problema diario de todas las personas, pues a lo mejor el problema de recolección de basura, el problema de abastecimiento de agua, el problema de la vivienda, el problema de cómo acceder a la vivienda, el problema de que usted también acaba de mencionar, el problema de medio ambiente. El ciudadano de a pie puede entender esos derechos que se llaman derechos sociales, puede entenderlo en su libro, puede leerlo, puede leerlo, sí lo puede leer, pero me refiero, sí lo entenderá el ciudadano de a pie. Claro, tiene 5 capítulos, o sea, tiene una estructura muy lógica, muy objetiva. Ahí aparece ahorita en pantalla. Es parte del trabajo científico o sea, la ciencia tiene que ser asequible al entendimiento común. Claro. Porque una ciencia que se hace con palabras rebuscadas o desde una teoría que no se vincula con la práctica, pues no sirve para nada, es mera especulación. Así es. Entonces, la obra, claro que es entendible, desde luego es una obra gruesa, algunos dicen pues parece una Biblia de derechos sociales, y esto también tiene que dedicársele una lectura calmada, una lectura meditada, pero por supuesto que es entendible. Además, a veces tuve que recurrir a unas técnicas de redacción para mejorar también mi enfoque, para que la gente pueda saber de qué estoy hablando. O sea, porque esto lo va a leer, cuando lo estaba escribiendo,
pensé en que lo va a leer un operador del derecho, sea un estudiante, un abogado, un juez, un secretario, un actuario y un investigador, cualquier persona. Entonces, está redactado de tal forma que permite identificar bien los temas. Por ejemplo, a ti podría no interesarte el tema internacional, pero escoges un tema de el derecho a la educación en México. Y entonces el libro te dice cómo está configurado ese derecho, de qué se trata, de dónde viene y cuáles son los casos que la Suprema Corte de la Nación, la Suprema Corte de Justicia, ha resuelto. Por lo tanto, esa esquematización permite una lectura ágil, una lectura de comprensión, una lectura que le da a la persona pues un panorama concreto de los temas. Por eso se hacen estudios así bien estructurados para que el lector pueda acercarse de una manera muy amigable a la lectura y puede leer una parte o puede leer un capítulo o los 5 capítulos. Es como conforme a las necesidades del lector. Está pensado para eso. Doctor, justiciabilidad, esa palabra para muchos de nuestros teleauditorio no es muy común por la cuestión, no de la palabra en sí, sino de la manera en cómo se hace justicia en México. Justiciabilidad. ¿Cómo lo explica, doctor? Justiciabilidad, fíjate que es una palabra novedosa, por así decirlo, en la academia y también en el entendimiento común. Justiciabilidad quiere decir que puedo reclamar mi derecho y lo puedo obtener a través de un juicio. Eso es lo justiciable. Tengo un derecho, lo puedo exigir al sujeto obligado y el sujeto obligado tiene que reconocérmelo. Pero la palabra justiciabilidad implica que voy a través de un juicio, de una corte, de un tribunal. Voy a exigir a través de los medios idóneos a un tribunal que me haga valer. Que me reconozca el derecho que la autoridad no me reconoció. Okay. Porque en general los derechos sociales pues se obtienen a través de medios administrativos. Por ejemplo, el agua potable te lo da una autoridad administrativa, el derecho a la salud en un hospital que depende de la Secretaría de Salud, la educación, las universidades, las primarias, secundarias, que dependen de las autoridades administrativas. ¿Qué pasa cuando te lo niegan? Si me lo niegas, entonces voy a un tribunal para hacerlo justiciable. Entonces, lo justiciable tiene que ver con lo exigible a través de los tribunales, con lo litigioso, valga la redundancia. Ok. Doctor, y por ejemplo, hablamos hace un momento, cuando iniciamos el programa, de derechos sociales justiciables. Un ejemplo podría ser, en palabras de usted, más sencillas para nuestro teleauditorio. Recuerde que aquí en Tijuana pues hay muchos fraccionamientos que han crecido sin control y que bueno, son fraccionamientos que no han sido entregados al ayuntamiento. Entonces, supuestamente, ¿verdad? Yo no sé a qué se refieren con que entregados o no. El caso es un problema básico que vivimos todas las familias semana con semana y la gente que nos ve estará de acuerdo conmigo. El problema de la basura, la recolección de basura, que nos dice el ayuntamiento, no te puedo mandar un camión de basura porque ese fraccionamiento no me ha sido entregado. Entonces tú vecino de ese fraccionamiento, tienes que pagar una cuota a un privado a que te vaya a recolectar tu basura. Ese es un ejemplo, ¿no, doctor? De un derecho social que es un medio ambiente sano y que aparte el ayuntamiento tiene la obligación, ¿no?, de recolectar la basura. Claro, y precisamente la obra explica ese tipo de cuestiones. A ver, ¿cuál es la fuente obligacional del derecho a la salud, del derecho al medio ambiente, del derecho a una vivienda adecuada? Y además, así lo dice la Constitución, una vivienda digna y decorosa. Esos tres derechos están inmersos en este problema que me planteas. La solución es muy sencilla. Desde la Constitución está fijada la obligación del Estado. No dice que cada quien se va a reconocer y dar sus derechos. La Constitución no dice, cada persona será responsable de su buena salud y de su buen ambiente. Dice, todos tienen derecho al medio ambiente sano y el Estado lo proveerá. Es el artículo 4 de la Constitución. Sí. Y ahí es muy sencillo, o sea, el ayuntamiento, como una autoridad del Estado, no puede desconocer una obligación constitucional. Está incurriendo ya en una acción, en un acto
inconstitucional, en un acto contrario a lo que le ordena la norma máxima, y ese acto es sancionable y, ¿por qué no decirlo?, se vuelve entonces justiciable el derecho a la salud, al medio ambiente y a la vivienda digna. ¿Para qué? Para obligar al ayuntamiento a que mande un camión. Ahí es donde entra usted lo que usted explica en Sí, su claro. libro, la justiciabilidad de ese derecho que tenemos plasmado en el artículo 4 constitucional. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Bueno, básicamente hacer una petición formal al ayuntamiento, fundamental, decirle, ayuntamiento, con fundamento en el artículo 4 constitucional y de estos tratados y de aquellos, Porque lo refiere aquí, inclusive lo refiere usted. solicito que me otorgue el servicio de recolecta de residuos sólidos, no peligrosos, porque Ah, bueno, sí, hay bueno, que- sí, también. si ya habla, o sea, de basura. Sí, de basura. Y ya si el ayuntamiento es omiso, pues entonces ya puedo atacar eso mediante un juicio de amparo. ¿Para qué? Porque de manera inmediata el juzgado de distrito, a través de la suspensión provisional que le va a conceder a la población, va a ordenar al ayuntamiento que recolecte esa basura. ¿Por qué? Porque está en juego el derecho a la salud, no solo de los adultos, de los menores. Los menores. Imagínate que ahí hay una escuela o un kinder Sí. y que por la razón de que no se ha recogido la basura, se está generando un foco de infección, un foco de contaminación permanente y tienes ahí a menores. Ya está poniendo en riesgo hasta la vida de los menores. Así que el ayuntamiento tiene la obligación constitucional de otorgar permanentemente y gratuita, de forma gratuita, la recolección, el servicio de recolección de basura. Esto se logra a través de un litigio de amparo, incluso de un amparo colectivo, porque ya la ley de amparo trae las acciones colectivas de amparo. Es decir, se une el grupo de colonos o de vecinos y promueven un amparo colectivo para obligar al ayuntamiento a que dé el servicio. Y no te puede decir el ayuntamiento, es que esa colonia no está reconocida dentro del perímetro de la zona urbana. A ver, señor, eso no dice la Constitución. La Constitución dice que usted tiene una obligación y punto. Sus normas y reglamentos administrativos están muy debajo de la Constitución y no me puede poner usted el pretexto de que eso todavía no está entregado. reconocido, porque entonces ya no es México ahí o cómo. Ya no entiendo. Y aparte que sí les cobran el impuesto predial, les cobran Claro, servicio de energía entonces, eléctrica, el servicio de agua. claro, también es eso parte de la justiciabilidad de los derechos. Yo exijo un derecho porque he cumplido con mis obligaciones constitucionales como mexicano, ¿no? Que es pagar mis impuestos y tener Estar el al modo día. honesto de vivir y todo eso. Entonces, en este caso concreto puede ser así y en muchos otros también. O sea, este es el aporte del libro, que los derechos sociales pueden ser exigibles a través del juicio de amparo. Y fíjese que es muy interesante y sería muy recomendable para todos nuestros amigos que nos observan que adquirieran el libro. ¿Por qué? Porque nos acerca, nos aterriza a esas dudas de, híjole, ¿qué hacemos? A ver, nos juntamos y yo lo llego a ver en el fraccionamiento donde vive mi madre. Se juntan los vecinos y no saben qué hacer pues con el problema de la basura, o no saben qué hacer cuando falta el agua, o no saben qué hacer con la cuestión de la vigilancia, de la seguridad, porque ha habido muchos robos en esos fraccionamientos. Entonces, yo recomiendo que adquirieran el libro, que lo compraran, que lo leyeran calmadamente, pausadamente, y eso nos va a dar una mejor visión de saber qué podemos hacer y cómo lo podemos exigir ante la autoridad. ¿Ah, doctor? Sí, por ¿Es así supuesto que no solamente, ahora tocaste nada más el derecho al medio ambiente Sí. y un problema concreto, pero, por ejemplo, puede haber problemas más complejos como el de la contaminación. Sí. Pongamos el mismo supuesto, una colonia en la que está una fábrica y esta fábrica contamina. ¿Qué podemos hacer? Exactamente lo mismo, Así es. para someter a un control de no contaminación de esa fábrica. Es decir, también los particulares están obligados a cumplir con los derechos sociales. Y esto es algo que se desconoce y que se piensa que los particulares, o sea, tú ves una fábrica contaminando y dices, pues es que no se puede hacer nada, ¿Qué puedo hacer? porque No ya más está soy- ahí la Ajá. fábrica, da empleos y ni modo que la quitemos. Bueno, nadie está hablando de quitar nada. Estamos hablando de respetar los parámetros, de respeto al medio No, ambiente, así es. porque una fábrica emite
gases o ruido, sustancias tóxicas o simplemente ruido. Simplemente el ruido, ¿no? Y entonces hay todo un desarrollo por parte de los jueces de sentencias que han otorgado amparos, han otorgado acciones de tutela, han otorgado soluciones constitucionales para someter a control a todos esos órganos privados que contaminan o que causan un daño a la sociedad. Eso antes no se podía en amparo, ahora ya se puede. Ya se amplió la gama de derechos que protege la ley de amparo y ahora ya se puede confrontar ese tipo de decisiones. Y la cosa está tan avanzada y a veces tan desconocida que hay un tribunal, por ejemplo, que ya se ha pronunciado sobre el calentamiento global. Ah, sí, ¿cuál es el Sobre, tribunal? bueno, son dos asuntos. Uno es en una corte de Ámsterdam, en Holanda, que un grupo también de 100 ciudadanos ahí de Ámsterdam se unió para demandar que la ciudad, el alcalde de la ciudad no estaba haciendo lo suficiente para reducir las emisiones tóxicas. Entonces hicieron un peritaje de a ver cómo está la calidad del aire, que ya se puede hacer, desde luego, ya se puede saber. Y se le dio un tiempo al alcalde para que regulara las emisiones de las empresas. En Estados Unidos pasó lo mismo, en el caso Massachusetts versus EPA. La EPA no estaba regulando las emisiones tóxicas de los autos y el estado de Massachusetts dijo, por culpa de tu falta de regulación, Massachusetts está perdiendo costa, hay mucha contaminación y tienes que hacer algo. Vino la Corte Constitucional a decirle a la EPA, sí es tu obligación hacerlo, lo tienes que hacer, tienes que regular la emisión de contaminantes. Eso aquí es desconocido en México, Sí. no se usa, no se está usando y es una desgracia porque se le da un poder ilimitado a las empresas para que contaminen. Entonces, ese es el siguiente paso que debemos hacer los estudiosos del derecho, los abogados, las universidades, porque el tema del calentamiento global es algo que nos incumbe a todos y que todo el mundo se siente con unas temperaturas altísimas y que nadie está haciendo nada. Entonces, los abogados lo que podemos hacer es, a golpe de sentencias, tratar de, pues... obligar a las autoridades a que al menos limiten o regulen de manera precisa a todas esas empresas que emiten contaminantes y que afectan nuestra capa de ozono, ¿no? Sí, claro. De entrada la afectación directa la resentimos porque hay una atmósfera en cada ciudad, hay una calidad del aire que es medible y que se resiente el daño. Entonces, ese tipo de cuestiones de contaminación también se pueden someter a juicio. Como A un través, derecho social. como derechos sociales, claro. Entonces, la aportación del libro es en todos los aspectos, desde aportaciones concretas hasta aportaciones mucho más globales, ¿no? Si se puede decir esa palabra. Otro tema, doctor, de su libro también que lo abarca y que también es un problema cotidiano y que inclusive nuestros amigos que nos ven en la ciudad de Mexicali están batallando por la cuestión de la ley del agua que están proponiendo allá en Mexicali en el Congreso. ¿Qué piensa usted que si en un momento dado llegase, con lo que usted plasma en su libro, llegase a pasar esta famosa ley del agua? Recordemos exacto, partamos de que los derechos sociales son fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Pues porque permiten la convivencia social, la convivencia individual, la armonía entre sociedad, gobierno y medio ambiente. El agua es un derecho fundamental, esencial para la supervivencia humana, no solo para los de Mexicali, para los yo diría más que hasta para los de Tijuana, ¿no? Porque le cierran la llave allá y a ver con qué te bañas y me baño, ¿no? Así es. Entonces, creo que todas estas leyes que tratan de privatizar o que le tratan de dar al agua un enfoque tendiente a favorecer a empresas de producción de cerveza, porque es el caso de la empresa Constellation Brands que ya tiene toda una concesión ahí para explotar pozos, trastocando el derecho, por cierto, de los ejidatarios. Sí, son dos amparos los que han promovido. Estoy bastante bien enterado de esa situación. Y ahí se contrapone el poder que tiene el gobierno, a veces ilimitado, para decidir dar concesiones sobre derechos que no se pueden conceder. O sea, hay una esfera de derechos como el agua que no se puede decir, los voy a vender
los voy a concesionar, los voy a dar para un uso. Para una explotación. Para una explotación Sería comercial. Una explotación comercial. así Entonces, los derechos no se pueden vender, o sea, porque, a ver, no puedes vender la libertad, ¿o sí? No puedes vender tu voto. Claro que no. Pero Entonces, ahí son leyes inconstitucionales, desde luego. Hay que atacarlas por la vía de los amparos, por la vía de las acciones de inconstitucionalidad y también difundir lo que está sucediendo para que las acciones se sumen, se consoliden y se puedan echar abajo ese tipo de iniciativas. Sí se ha logrado en muchos casos. Por ejemplo, el último amparo del que tengo noticia se logró en Chilpancingo, en Guerrero. Una comunidad indígena echó abajo una concesión para la construcción para la explotación de unas minas, de unos terrenos en Guerrero, en la zona en la Costa Grande. Es el amparo 429-2016. Y una juez, por cierto, una mujer, una juez muy valiosa y muy valiente, ha emitido un amparo para frenar el avance de la explotación de las minas en territorio indígena. Así que los jueces de distrito, los jueces pese a constitucionales... todo el poderío de la empresa minera, ¿no? Sí, es una empresa canadiense. Sí. O sea, sí pueden someter a control a los operadores privados y, claro, respaldados siempre por los poderes ejecutivos que les dan ese tipo de permisos. O sea, el amparo sí sirve para frenar esos actos arbitrarios del poder. Y así podríamos aludir otros ejemplos. Está el problema también de los alimentos transgénicos. Así es. Ya la Corte Mexicana se pronunció al respecto para frenar las concesiones de explotación y los permisos de siembra de soya transgénica que se le habían otorgado a unas empresas. Y nuevamente unas comunidades indígenas, en este caso de Campeche, han controvertido ese permiso y han llegado hasta la Corte para que la Corte les otorgue el amparo. O sea, el litigio estratégico o litigio estructural de derechos sociales es un hecho, hay que implementarlo para que esto vaya caminando a través de lo que dicen los jueces y así la sociedad pueda tener acceso a lo que dice la Constitución. Porque a pesar de que está ahí la Carta Constitucional muy amplia y los tratados, no se están respetando por parte de las autoridades. Por eso hay que entender que por el momento, aunque algunos lo critican, el excesivo uso del amparo, bueno, es que por el momento es lo único que tenemos. Exactamente. No tenemos otra cosa, Eso quisiéramos, pero no hay. Es el comentario que le iba yo a hacer ahorita, doctor. Qué importante es el puente del amparo, ese instrumento del amparo, y que mucha gente, que bueno, el ciudadano de a pie desconoce, ¿no? Y que bueno, se puede exigir, en términos vagos, se puede exigir su derecho utilizando un amparo, haciendo un amparo, ya sea en lo particular o en lo colectivo, lo decía usted hace un momento, y que sí, efectivamente, como bien lo dice, pues es lo único que tenemos. Sin embargo, ha sido el único ahorita que da la llave a que nos puedan abrir las puertas a respetar los derechos. Y ya se vio, o sea, ya se ha visto que si lo individual funciona, en lo colectivo, pues es un golpe terrible. Mucho mejor también. O sea, puede ser hasta más efectivo, porque comentaba el doctor, si se han vencido a inversionistas canadienses, empresas canadienses que son multimillonariamente poderosas, se ha quedado de al lado y se ha preferido el derecho humano de un grupo indígena, en este caso de compatriotas mexicanos, pues ¿qué no podríamos hacer con un ayuntamiento que no nos presta el servicio de agua potable o el servicio de alcantarillado o el servicio de recolección de basura, ¿no, doctor? O de salud, ¿no? O de salud, o de educación, o de seguridad, doctor. También en ese punto que estamos, bueno, que la autoridad está fallando, el derecho a la seguridad, doctor. ¿También lo explica usted aquí en su libro? En buena parte abarco otros derechos, pero incidentalmente, uno de los enfoques del libro es cuando una sociedad tiene el derecho a la educación, derecho al agua, tiene una vivienda digna, la seguridad va a funcionar en automático. Cuando no las tiene, claro que la seguridad va a ser el punto más débil en una sociedad. O sea, si los derechos sociales no están satisfechos, como pasa aquí, pues vas a tener un índice de inseguridad muy alto, un índice de homicidio, lo que pasa aquí, ¿no? De drogas, de corrupción.
Pero cuando tienes una sociedad educada, que tiene una buena fuente de trabajo, que no lo explotan, que razonablemente le pagan para poder cubrir sus necesidades, Claro. cuando tiene buen transporte público, pues entonces la seguridad va a funcionar bien. Así que, incidentalmente, si funcionan los derechos sociales, funciona la seguridad. Ahora, buena pregunta, ¿se puede someter a juicio la falta de seguridad pública? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es un bien público la seguridad claro. pública, ¿no? ¿Qué pasa cuando se comete un delito de portación de arma? Se dice, está atacando la seguridad pública. ¿Y quién es la seguridad pública? Es algo impalpable, es algo, no es algo Abstracto, concreto, es algo sí. abstracto. Por lo tanto, yo Pues creo que seríamos sí. todos, ¿no? Sería Sí, nuestra sí, la seguridad de es que todos los del caminemos. entorno. Sí, Caminemos porque seguros. es un delito, se dice, contra la colectividad. Entonces yo creo que también es un incumplimiento de una obligación colectiva que las autoridades, no solo del ayuntamiento, de los 3 niveles de gobierno, no estén cumpliendo con sus obligaciones constitucionales en materia de seguridad Entonces los podemos pública. llevar, vámonos a juicio constitucional. Claro que sí. Por medio del Lo amparo. dice la Constitución, ¿eh? No es un invento O sea, mío yo le- ni nada. O sea, yo le lo puedo dice la exigir Constitución. al presidente municipal de Tijuana, por medio de un juicio federal, un juicio de amparo, provéeme de mi seguridad. Claro, por supuesto que sí. Es un derecho humano el derecho a la seguridad, y se habla mucho ya de seguridad ciudadana, seguridad Claro. territorial. Por lo tanto, yo creo que esto de los derechos sociales tiene un alcance muy amplio y que merece estudiarse, merece conocerse más, y eso es una obligación para todos los que nos dedicamos al estudio del derecho o a la práctica del derecho. Así es. Y vuelvo un poco a ese punto. Desvincular la práctica Así de la es. teoría, pues no sirve. Se tiene que siempre articular la teoría, el conocimiento puro, con la práctica. Así es. Y a través de El ese estudio. binomio, que es una forma de tocar un problema a través de todos los enfoques, pues se pueden dar las mejores soluciones. Una sociedad donde no se estudian los problemas con un enfoque pues profundo, Ujú. no va a tener unas buenas soluciones a esos problemas. Ok. Bueno, doctor, vámonos a un corte comercial y regresamos, no le cambie. Últimamente cuando hablo me entrecorto y luego ya nadie sabe lo que dije. ¿Cómo le pasó esto? Estaba en una videoconferencia y de pronto se congeló la imagen. Definitivamente no es un virus. Ah, no. Usted sufre del síndrome de intermitencia constante de Internet. Y tiene cura. Afortunadamente existe Easy con 20 megas. Es la mejor solución para estos casos. Contrátalo ya y la recuperación es muy rápida.